Bueno, poco a poco van conectando, van los hermanos sintonizando nuestra transmisión en vivo. Ya la primera parte de nuestro culto desde la casa de nuestro pastor, don Orlando Scott. Pudimos ver el tiempo de alabanzas a Dios, tiempo de lectura de la palabra de Dios, tiempo de oración para los siervos del Señor. Y ahora hemos llegado al momento que en cualquier culto o cualquier actividad que tenga la Iglesia Bíblica Bautista en Freses, Curridabat, el tiempo más importante en cualquier reunión, cualquier culto que tengamos es cuando abrimos la santa palabra de Dios y vemos lo que Él nos quiere decir, lo que Él tiene para nosotros hoy. Este mes hemos dedicado al tema de la oración y estoy convencido que el recurso espiritual para el cristiano menos aprovechado es la oración. Yo sinceramente creo esto. Cuando me toca enseñar o predicar sobre la oración, me entran dos sentimientos. Primeramente, me siento indigno porque la verdad es que ninguno de nosotros oramos suficiente. Todos conocen el versículo en 1 Tesalonicenses 5:17 que nuestra hermana Sally ha enseñado durante este mes. Nos amonesta, nos exhorta a orar sin cesar. Y realmente esto, que estemos constantemente en una actitud, en una comunicación con Dios, es algo que a todo cristiano nos cuesta. A veces siento que debo simplemente citar ese pasaje, estas tres palabras, y nada más leerlas y dar la invitación para que todos pasemos, incluyendo este servidor, porque necesitamos orar más y más efectivamente. El otro sentimiento que que siento o que me pasa cuando me toca enseñar o predicar sobre la oración es que me siento abrumado, realmente. Si usted empieza a estudiar el tema de la oración en la Biblia, se dará cuenta que es un tema demasiado amplio. Es más, podríamos estar enseñando un año entero y predicando y dando mensajes sobre la oración por todo un año, y realmente faltaría para ahondar aún más en el tema. Así que en esta mañana, antes de seguir, he puesto los versículos que vamos a estar viendo y una pequeña guía para mi mensaje hoy. Para los que tienen el chat de la iglesia, WhatsApp, ahí está pegado el documento que tiene esto. Y también en esta misma página de Facebook, hemos puesto la guía para ayudarles a seguir el mensaje con más facilidad y tener ahí apuntado los versículos que vamos a estar mencionando. La idea es mejorar. Ninguno oramos suficientes, pero queremos mejorar, queremos orar más y orar más efectivamente.
Por eso he escogido el pasaje del gran profeta Isaías. Así que busquen en su Biblia, por favor, Isaías capítulo 56. Isaías 56. Y vamos a leer a partir del versículo 3. Un pasaje a que Cristo durante su ministerio citó directamente del profeta Isaías. En Isaías 56, vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 7, dice: Y el extranjero que sigue a Jehová, no hablo diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cristo, cuando entró en el templo para limpiarlo, él citó este pasaje del profeta Isaías. Está mencionado en Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19. Y el evento, aun sin estas palabras exactas, está mencionado también en Juan capítulo 2. Y es interesante que Cristo no dijo, mi casa sería llamada casa de alabanza. Yo conozco iglesias o grupos religiosos que su iglesia se llama casa de alabanza y está bien, pero Cristo dijo, mi casa será llamada casa de oración. No dijo que mi casa sería llamada casa de actividades para toda edad. No dijo mi casa será llamada casa de compañerismos con otras iglesias. No dijo que mi iglesia será llamada casa de comidas o casa de predicación, ni siquiera, o casa de evangelismo. Ahora, no quiero que me malentiendan. No es que ninguna de estas otras cosas sean malas. Son parte de lo que hacemos en la iglesia, en la casa de Dios. Y son necesarias y son provechosas, pero interesante que Cristo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y yo quisiera invitarle a pensar conmigo hoy en tres aspectos de la oración. Tres aspectos. El primer aspecto es lo que yo he llamado la historia de la oración. Ahora, este sería un estudio para varias semanas o varios mensajes. Pero brevemente, como entendemos que la oración es sencillamente hablar con Dios, podemos decir que la oración del hombre con Dios o hacia Dios
comenzó en Génesis capítulo 2. Porque Adán y Eva tenían esa comunión y comunicación directa con Dios. Y por supuesto, nosotros sabemos que en Génesis capítulo 3, no sabemos cuánto tiempo después de la creación, pero Adán y Eva perdieron esa comunicación directa. Perdieron la oportunidad de estar personalmente comunicando con Dios de esta manera. Fueron echados del huerto y ya hubo una barrera entre Dios y el hombre. Algunos mencionan Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26, donde dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En nuestro idioma suena invocar como algo como orar, pero realmente en el idioma hebreo, el original, la idea es más como los hombres empezaron o comenzaron a proclamar o publicar o dar testimonio del nombre de Dios. Empezaron a clamar a Dios, pero declarar su mensaje. Ahora en Génesis capítulo 12 encontramos al gran patriarca Abraham, que dice en versículo 8 de Génesis 12, que Abraham invocó el nombre de Jehová. El capítulo siguiente, capítulo 13, y el versículo 4 también dice lo mismo. Abraham invocó el nombre de Jehová. Conocía personalmente a Dios y tuvo esa comunicación con él. Ahora quiero leer en Génesis 15 una oración de Abraham, cuando él comunicó directamente con Dios, intercediendo por Sodoma y Gomorra. Y no vamos a leer todo el pasaje, porque realmente, leamos vamos a leer versículos del 1 al 3. Es luego lo de Sodoma y Gomorra. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, paremos un momento para aclarar que en capítulo 12, Dios había hecho un pacto con Abraham. Le había prometido que de él saldría muchas naciones y una nación muy especial, y que tendría un heredero. Pero Abraham está preocupado, porque no tiene heredero todavía. Versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Aquí él está hablando con Dios, está pidiendo un heredero de Dios. Y por supuesto nosotros conocemos la historia que siendo Abraham viejo y Sara también, pues Dios les dio milagrosamente un hijo, Isaac. Entonces Abraham está orando. Y ya como mencioné en capítulo 18, y sí no vamos a leer porque es extenso, versículos del 23 al 33, ustedes seguramente recordarán donde Dios anunció o tomó en cuenta a Abraham para decirle lo que tenía planeado en cuanto al juicio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, que eran ciudades sumamente inicuas.
Entonces Dios dice que va a destruir estas ciudades, y sabiendo que su sobrino está en esa ciudad, era más bien, entendemos que era uno de los hombres importantes en la ciudad, pues Abraham intercede a favor de Sodoma y Gomorra. Y él dice, el pasaje lo explica, que empezó Dios, pero si hay, yo sé que no quiere castigar a los justos con los malos, si hay 50 buenos, no lo destruiría. Y Dios dice, bueno, no. Y después baja a 45. Y después a 40, y después a 30, y después a 20, y termina negociando, regateando, como decimos a lo tico, con Dios. Si hay 10 buenos, por lo menos, no lo destruirá. Y Dios dice, si hay 10, no. Pero ni 10 hubo. Y era una ciudad grande. Entonces, él está orando, intercediendo a favor de su sobrino y del pueblo de Sodoma y Gomorra. Y tenemos después todo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pues podríamos hablar mucho de tantas oraciones. Valdría la pena, especialmente, que tomara tiempo para leer las oraciones de algunos de los héroes de la fe. La que viene a la mente es la de Elías. Muchos recordarán en 1 de Reyes 18, donde Elías oró en el monte Carmelo a Dios ante los profetas de Baal, y Dios respondió consumiendo todo el sacrificio y el altar que había construido Elías. Entonces, y por cierto, la oración de Elías no fue muy larga. A veces gente piensa que por más tiempo que ore, más larga la oración, más efectivo, más agradable a Dios. No necesariamente. No necesariamente. La oración de Elías, después de horas de dejar, toda la mañana que dejó a los profetas de Baal clamar a Baal para consumir el sacrificio, Elías oró una oración, y usted, si quiere, lo cuenta, de 59 palabras apenas. Una oración corta que él hizo, y fue muy efectiva la oración. Entonces, la historia de la oración podríamos hablar mucho, pero ya tiene una idea de la historia. Ahora veamos la importancia de la oración. Con solo que Dios nos haya dicho orar sin cesar, podemos saber que es importante. Es algo importante. Una definición muy sencilla de la oración que yo digo es simplemente conversar con Dios, hablar con Dios. Ahora, no es dialogar con Dios, es un privilegio que tiene el Hijo de Dios orar. Y yo digo no es dialogar porque me acuerdo de lo que mi pastor decía. Él decía que la vida cristiana no es muy complicada. La vida cristiana se puede resumir muy básicamente en 3 cosas. Primero, orar. Hablar con Dios. Un cristiano debe hablar con Dios. Ojalá apartar un tiempo todos los días a solas para hablar con Dios. Y como dice el versículo en Tesalonicenses, orar sin cesar. Este tiene que ver con nuestra relación vertical con nosotros y Dios. Hablar con Él, estar en comunicación con Dios. La segunda cosa es leer la Biblia. Y la razón por qué dije que no es dialogar con Dios, la oración,
es porque Dios habla con nosotros hoy día a través de su palabra, a través de este libro. Dios hoy día no da revelaciones especiales como hizo en el Antiguo Testamento y hasta algunas veces en el Nuevo. Dios nos ha dado su palabra y la manera que Dios habla hoy día a toda la humanidad y en particular a los creyentes, sus hijos, es a través de su palabra. La vida cristiana tiene que ver con orar, hablar con Dios, dejar que Dios hable con nosotros por medio de su palabra. Ambos son muy necesarios para que nuestra relación vertical esté bien. Y la tercera cosa tiene que ver con nuestra relación horizontal, que es testificar. Hablar con Dios, dejar que Dios nos hable y hablar con otros de nuestro Dios, su Hijo Jesucristo y la salvación que Él ofrece por medio de su Hijo. Entonces, la oración es importante para la vida cristiana. Todo cristiano debe orar y orar sin cesar. En Lucas capítulo 18 tenemos la historia o la parábola, más bien, de la viuda que tenía una causa legal y apeló a un juez que dice en la Biblia, por lo menos los títulos que tenemos, el juez injusto. Un juez que no le prestaba mucha atención, no le dio mucha importancia a la queja de ella. Entonces, Cristo explicó que esta parábola, la razón por que Él la compartió fue para que era para la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre, no desmayar, persistir, ser insistente. Y esa mujer al fin consiguió lo que ella estaba pidiendo al juez, porque insistió, siguió. Yo sé que hay muchos cristianos que tienen familiares que no son creyentes y tal vez tienen años de orar por él o por ella. Y a veces nos desmayamos y sentimos que, bueno, yo ya casi no creo que va a ser salvo, que va a aceptar a Cristo. No desmaye, siga. Cristo habló de la importancia de orar siempre y no desmayar, porque es importante. La oración fue una parte muy importante en la vida de Jesucristo mientras anduvo aquí en la tierra. Podríamos mencionar muchos casos, pero yo pienso en Mateo 26, en Marcos 14 y Lucas 22, y en parte la oración tenemos en Juan 17, donde Cristo, antes de ser entregado para ser crucificado, oró en el huerto de Getsemaní. Y esa oración fue intensa. Fue una oración muy importante y nos debe recalcar a nosotros la importancia de orar. Si Cristo, por supuesto, estaba enfrentando la obra más difícil que no podemos ni imaginar, cargar los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos en la cruz. Entonces Él acudió al recurso espiritual que tiene todo hijo de Dios de orar a su Padre. Cristo hizo ver a sus discípulos que ellos no habían aprovechado de las posibilidades que tienen en la oración. Yo quiero que busquemos en Juan capítulo 16,
estas palabras de Cristo a sus discípulos porque les está, no sé si regañando o simplemente diciendo qué lástima. En Juan 16, versículo 23, Cristo dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Básicamente lo que Él está diciéndoles a ellos y nos dice a nosotros es que realmente no hemos aprovechado al máximo el recurso y la posibilidad que tenemos cuando oramos con nuestro Dios. Recordarán que en Hechos capítulo 1, cuando Cristo ascendió al cielo ante los ojos de los discípulos, Él les dio instrucciones que esperaran. Y ellos esperaron en el aposento alto, estaban orando. Y en versículo 24 dice que ellos oraban antes de escoger al sustituto de Judas Iscariote. Entonces vemos que la oración fue parte muy importante para los discípulos del primer siglo. Los cristianos primeros. Y por supuesto, Pablo en sus epístolas hablaba mucho. Él mencionó que él oraba por ellos fervientemente y a menudo oraba mucho por las iglesias y los hermanos en particular. Y también él pidió oración por él. Él dijo, no solamente siento que es importante que yo ore por ustedes, yo necesito sus oraciones. Por esto, dedicamos un tiempo todos los domingos a orar por los siervos de Dios. Entonces Pablo también enfatizaba la importancia de la oración. Entonces la historia de la oración ya hemos visto un poquito. El propósito de la oración, la importancia de la oración, hemos visto que es importantísimo. Ahora pasemos a ver el propósito de la oración. ¿Por qué oramos? ¿Por qué? ¿Qué pretendemos? ¿Qué hacemos cuando estamos orando? Pues hay varios propósitos en la oración. Una, y tal vez la primera y más importante, es para mantener la línea de comunicación con nuestro Dios abierta. Ahora, siendo hijo de Dios, Dios no nos va a cortar, no nos va a echar así. Pero el pecado no confesado puede interrumpir, no cortar, pero puede interrumpir la comunicación. La buena comunicación con Dios requiere de nosotros una vida obediente. Una vida que cuando confesamos nuestro pecado, ya Dios abre nuestra línea de comunicación. Yo quiero que veamos Isaías 59. Isaías capítulo 59, unos 3 capítulos después de nuestro texto. Los primeros 2 versículos que yo uso mucho cuando testifico a gente que necesita aceptar a Cristo, pero aquí también se puede aplicar a nosotros siendo creyentes. Dice Isaías 59:1, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, en el contexto está hablando de Israel.
Pero esto mismo la Biblia nos enseña que podemos interrumpir la comunicación. Puede ser un estorbo, pecado en nuestra vida. Pero oramos también para expresarle a Dios lo que estamos sintiendo. Dios nos ha dicho que Él se interesa en nosotros, en todo aspecto, toda área de nuestra vida. Entonces podemos orar para expresarle lo que está en nuestro corazón. Lo podemos, por ejemplo, en el sentido positivo. Cuando estamos bien, cuando todo va de mil maravillas, como decimos, cuando estamos contentos, cuando no hay COVID-19, por ejemplo, nosotros podemos hablar con Dios y decirle cuán agradecidos, cuán contentos nos sentimos. Hay muchos ejemplos que podría tener, pero aquí yo cité el Salmo 75. El versículo 1 dice, gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. El salmista está muy emocionado, está muy contento porque ha visto la bondad y el cuidado de Dios. Y cuando nos sentimos bien, debemos expresarle esto a Dios. Decirle que estamos felices. Pero también, por supuesto, aún los sentimientos negativos. Cuando las cosas no andan muy bien, cuando estamos tristes, cuando estamos, tal vez nos sentimos abrumados o agobiados. Vea 2 salmos después, el Salmo 77, versículo 1 dice, con mi voz, este es el mismo salmista, Asaf, y dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. El salmista aquí se está sintiendo mal. Entonces oramos para expresarle a Dios lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. Y por supuesto, nunca debemos olvidar agradecerle. Oramos para agradecerle a Dios por tantas bendiciones en nuestra vida. Yo les he dicho muchas veces que debe ser costumbre de cada hijo de Dios todos los días agradecerle a Dios por haberla salvado. Agradecerle por su salvación. Agradecerle que puso en su camino a alguien que le habló de Cristo, que le hizo ver su necesidad. Y por supuesto que nosotros respondimos creyendo en Cristo, arrepentidos de corazón. Agradecerle a Dios. Y debemos agradecerle por sus provisiones. Lastimosamente conozco cristianos que antes de comer ni toman el tiempo, ni toman la molestia de apartar un breve tiempo para simplemente decirle, Dios, gracias por proveer por nuestras necesidades. Gracias por esos alimentos. Gracias por poder comer y estar bien de salud. Orar antes de comer. Yo conozco gente, cristianos, que lo hacen en la casa, pero no lo hacen afuera. Si están en el lugar de trabajo, están en algún lugar público como un restaurante, les da vergüenza, les da pena inclinar la cabeza por un momento. Ahora, tampoco creo que debe pararse en pie en medio del restaurante y orar en voz alta y fuerte para que todo el restaurante oiga. No, así no. Pero sí, debemos agradecerle a Dios por su provisión. También oramos para interceder
por alguien, por otros, interceder por los pecadores, por los inconversos. Debemos orar por ellos, orar para que sean salvos. El ejemplo que di fue de Abraham, oró por Sodoma y Gomorra. La mayoría de la gente, bueno, ni 10 justos había en la ciudad, pero él oró por la ciudad. Él oró, y nosotros debemos orar por los que no han aceptado a Cristo aún, sean familiares, compañeros de estudio, de trabajo, vecinos, amigos, de años, de toda la vida. Debemos orar por ellos, sobre todo por su salvación. Y debemos orar por los hermanos. Vea conmigo Colosenses capítulo 1 y el versículo 19. Y podríamos citar muchos pasajes, pero aquí en Colosenses 1, el versículo 9, Pablo dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir a Dios que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo oraba por las iglesias, oraba por los pastores y los líderes en cada iglesia, oraba por los hermanos de la iglesia, hasta por nombre muchas veces los menciona. Tenemos que orar por los hermanos, pero también oramos para pedir ayuda y dirección de Dios. Oramos en tiempos de necesidad, en toda área de nuestra vida, pero recuerde esto, tenemos que orar de acuerdo con la voluntad de Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, leamos este versículo. 1 de Juan, casi al final del Nuevo Testamento, capítulo 5 y el versículo 13. Empecemos leyendo. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay que orar con fe, creyendo que Dios no solamente nos escucha, pero que Él se complace, Él se deleita en concedernos nuestras peticiones. Sean decisiones grandes o decisiones pequeñas. Jeremías 33:3, algunos tal vez conocen de memoria, dice: Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Santiago capítulo 5, versículo 16 dice que la oración eficaz del justo, y todos los salvos hemos sido declarados justos ante los ojos de Dios, la oración eficaz del justo puede ¿qué? Puede mucho, dice la palabra de Dios. Decisiones pequeñas. En Hebreos capítulo 4 y versículo 16 dice, bueno, leamos, porque dice que no hay cosa tan pequeña que es insignificante para Dios, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios se interesa hasta en los detalles más pequeños de nuestra vida. Y por supuesto, la primera y más importante oración para una persona es la oración de aceptar a Cristo. Mi amigo, si usted nos escucha hoy
Y usted dice, pues a mí me gusta esta idea de rezar o orar o como usted lo quiere llamar, hacer plegarias a Dios. Pues sepa que la oración más importante y la primera que debe hacer un pecador separado de Dios por su pecado, como somos todos, porque así nacimos con la naturaleza pecaminosa y nuestro pecado nos ha separado de Dios. Cuando nosotros comprendemos que como pecadores estamos separados de Él y condenados, destituidos de su gloria y condenados eternamente, y reconocemos que Dios, a pesar de esto, mostró su amor a los pecadores enviando a su Hijo desde el cielo, quien vivió una vida sin pecado, murió en la cruz, pagando por nuestra deuda para con Dios el Padre. Nuestro pecado pagó Cristo en la cruz. Y cuando entendemos que Él hizo esto por nosotros y dependemos de Él y lo que Él hizo, su sacrificio en la cruz, podemos ser salvos. Podemos recibir el regalo que Dios ofrece. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted no ha invitado a Cristo a entrar en su vida, si usted no ha dicho Dios, porque así es de fácil hablar con Dios, simplemente decirle, Dios, yo comprendo que soy pecador, comprendo que mi pecado me tiene separado de ti, condenado eternamente. El camino ancho que llevo, yo sé que el fin me lleva al infierno, pero yo sé que me amas, yo sé que quieres salvarme. No solamente dar mi vida eterna, darme una vida nueva, hacerme una nueva criatura. Le invito a entrar en mi vida, le invito a salvarme. Si usted hace esto, la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Con el corazón con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree uno para justicia. Eso es lo que hay que hacer. Y si usted no lo ha hecho, le invito a hacerlo ahora mismo. Ahora mismo. Ahí donde está, puede aceptar a Cristo en su vida como Salvador personal. Termino con esta ilustración. Hay muchas anécdotas de la vida del gran predicador del siglo XIX en Londres, Charles Haddon Spurgeon. Fue el pastor de una iglesia grande y que Dios bendijo y lo usó durante 38 años pastoreando esa misma iglesia. Dicen que una vez 5 jóvenes universitarios que aprovecharon un fin de semana para visitar, que estaban en Londres para el fin de semana, visitar el Tabernáculo Metropolitano, que era el nombre de la iglesia de Spurgeon, una iglesia que a veces tenía 10,000 en asistencia. Ellos habían oído mucho y querían ver la iglesia, escuchar al pastor Spurgeon predicar. Llegan temprano y encuentran el templo cerrado, las puertas cerradas. Entonces, ellos esperando afuera para que alguien llegara a abrir, llega un señor, un hombre, y él dice, bueno, jóvenes, mientras esperan que abran el templo, le gustaría ver el sistema de calefacción de la iglesia. Y como era julio, el tiempo más caliente del año en Londres, ellos seguramente pensaron, pero en esta época del año, ¿por qué ver la calefacción de la iglesia, del templo? Pero acompañaron al Señor que les llevó bajando unas gradas al sótano y ahí Él quietamente abrió una puerta
y adentro había unas 700 personas orando, clamando a Dios para que Dios bendijera el culto que estaba por empezar. Que Dios ungiera al pastor para predicar efectivamente la palabra de Dios. Y el hombre le enseñó esto y luego cerró la puerta. Después se presentó a los jóvenes y dijo, yo soy el pastor Spurgeon. Y yo sé que por esta gente que ora por la iglesia de Cristo, ora por este siervo de Dios, es que la iglesia se mantiene caliente con el trabajo de Dios. Así que, hermano, la oración es importante. La casa de Dios, Cristo dijo, sería llamada casa de oración. Y para que sea la iglesia casa de oración, cada miembro, cada individuo debe orar sin cesar. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias porque tu palabra nos ha hecho ver la importancia de la oración y la importancia de ver tu casa como un lugar donde se hacen muchas cosas, pero especialmente tiene como prioritario, como importantísimo, la oración colectiva y la oración individual de cada miembro. Y te pido, Dios, que nos ayudes a ver que como hijos tuyos es un privilegio, es una bendición grandísima poder hablar contigo, el creador del universo, que está atento aunque hayan millones a la vez orando a ti. Tú oyes individualmente cada una de nuestras oraciones. Ayúdanos a aprovechar este recurso que lastimosamente la mayoría de los cristianos no aprovechan al máximo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bueno, esta será nuestra transmisión para hoy. Como dijo nuestro pastor, don Orlando, no olvide que ahora en la tarde a las 4:30, como todos los domingos, nuestra hermana Sally, doña Sally Sanders, casi digo su nombre de soltera, Sally Sanders, transmite desde el Hogar El Faro en Tres Ríos una enseñanza, una lección bíblica que está diseñada para niños, pero los niños grandes también la disfrutamos y la aprovechamos. Así que hoy a las 4:30 le invito a sintonizar de nuevo en este mismo sitio de la Iglesia Bíblica Bautista Fresas Curridabat. Y les recuerdo brevemente la dirección. Cuando ya tengamos oportunidad de reunirnos, estamos del Pops en la vía principal de Curridabat, 50 metros al este, 250 al norte y luego 200 metros al oeste. La casa está a mano derecha en la esquina y espero que cuando ya estén abiertas las puertas del templo de nuevo, que nos pueda acompañar. Y mientras tanto, la invito a seguir acompañándonos por este medio en Facebook Live. Que Dios los bendiga, que disfruten el resto de este lindo día del Señor.